¿Qué es la palabra profética más segura? ¿Qué significa recibir la vocación y elección? ¿Y qué relación tienen estas cosas con recibir la exaltación? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy estamos analizando el concepto de la palabra profética más segura y el segundo consolador. Vamos a aprender brevemente, porque es un tema muy profundo, de qué se trata. Yo soy Daniel Ampudialazo. Esto es Aprendiendo por el Estudio y por la Fe. Bienvenidos. Muy bien, y para hablar de estos conceptos, lo primero, vamos a las Escrituras. Y estamos en 2 de Pedro capítulo 1. Un detalle interesante acerca de Pedro es que José Smith dijo, hablando de él, que habló en el lenguaje más sublime de los apóstoles. Sus palabras son lindas, pero vamos a centrarnos en qué significan. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa todo esto? La primera cosa es que él dice, tenemos también la palabra profética más segura, y si se dan cuenta tenemos una nota al pie, o mejor dicho una referencia cruzada. La traducción de José Smith hace una pequeña aclaración, ajuste. Dice, tenemos por tanto un conocimiento más seguro de la palabra profética a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora, esta aclaración es importante porque él se refiere a que tenemos también este concepto del que tenemos que hablar. Ahora, esto se cumple de dos maneras, porque Pedro tenía tanto el concepto, que era lo que le está enseñando a la gente, tenemos este concepto, pero él en sí mismo había recibido la palabra profética más segura. Y de todo esto vamos a conversar. Ahora, segura también tiene una nota al pie y dice vocación o llamamiento y elección. También vamos a conversar de eso. Y finalmente tenemos marcado también en estrella. Vamos a darle clic ahí. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Existe entonces una relación aquí. La palabra profética más segura tiene que ver con recibir o afirmar la vocación, llamamiento y elección, y también están relacionados con Jesucristo mismo. Ahora, el consejo de Pedro es que estemos atentos a este concepto. ¿Cómo podríamos estar atentos a algo que no entendemos? Tenemos la responsabilidad de aprender de ello. Y esta es una de las claves, el conocimiento. Ahora, para responder de forma sencilla, entonces, ¿qué es la palabra profética más segura? Vamos a irnos a la sección 131 de Doctrina y Convenios, versículo 5. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida eterna mediante el poder del santo sacerdocio. 6 también. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Fíjense, he hecho énfasis en dos partes de estas escrituras que nos indican la relevancia del conocimiento. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa, conocimiento. Y hacia el final, en el versículo 6, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia, o en otras palabras, no sabiendo. Ahora, ¿qué es lo que un hombre debe saber para que sea posible su salvación? Porque no se puede salvar en la ignorancia. Precisamente lo que dice el versículo 5. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida eterna. Esto quiere decir que es un requisito, o en otras palabras, que alguien va a saber personalmente que ha sido sellado para su exaltación antes de recibirla. Y por eso es que el apóstol Pedro nos dice que haremos bien en estar atentos como a una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, o en otras palabras, hasta que pase el juicio.
nosotros hacemos bien en estar atentos a este conocimiento. Ahora, ¿cómo obtengo entonces la palabra profética más segura? Vamos al análisis que hiciera José Smith. En el manual de instituto, las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, que es el manual del Nuevo Testamento, hay un análisis muy, muy lindo de este capítulo 1 de Segunda de Pedro, y vamos a leer algunas partes de eso. Y dice, hay 3 grandes secretos que se encierran en este capítulo, los cuales ningún hombre puede descubrir sino por la luz de la revelación y son la llave a todo el capítulo. Estas son enseñanzas del profeta José Smith. Cito, la primera llave, el poder de la salvación, es el conocimiento. La segunda llave, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La tercera llave, una cosa es estar sobre el monte y oír esta voz enviada del cielo, etc. Y otra, oír la que os declare, tenéis parte y porción en ese reino. Muy bien. 3 asuntos importantes entonces que encierran la llave, la llave secreta, podríamos decir, al análisis del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y vamos a volver a la primera y vamos a analizarlas uno por uno. Dice, 1. El conocimiento de Cristo que trae salvación se obtiene poco a poco. Aquí es donde aprendemos algunas cosas interesantes. Para nosotros hacer firme nuestra vocación y elección, que es la segunda parte, vamos al paso número 1, conocer a Cristo. Esto tiene doble cumplimiento. Conocemos esta escritura que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. Entonces, otra vez, volvemos al tema del conocimiento. Aprender acerca de Jesucristo es lo que nos da el potencial para hacer firme nuestra vocación y elección. Es la primera parte, es la primera clave. Y para entender un poco de eso, vamos a regresar a Segunda de Pedro. Vamos a ir más arriba. Versículo 4. Dice lo siguiente. Por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Aquí Pedro va a darnos una lista de las cosas para poder afirmar estas promesas grandes, preciosas, y dice para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, o en otras palabras, tenemos que aprender y aplicar estos conceptos para participar con nuestro Padre Celestial de su divinidad. Es un lenguaje muy bonito otra vez, pero ¿qué significa? Significa la exaltación. Ahora, esto lo conocen muy bien, especialmente las mujeres jóvenes. Dice, vosotros también por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. 8. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, conocimiento. Ahora, esta parte del conocimiento es clave. Se nos manda a aprender quién era Jesucristo, cómo era Jesucristo, cómo puede servir un siervo cómo puede conocer un siervo, al amo a quien no ha servido. Entonces, esto de aprender de Jesucristo significa al mismo tiempo también implementar lo que aprendemos. Y la lista es larga, como les dije, las mujeres jóvenes la conocen bien esta lista. Tenemos entonces diligencia, fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Este amor es interesante porque de ello aprendemos bastante en Moroni, capítulo 7, que es la preeminencia del amor, así como lo enseñó súper parecido el apóstol Pablo. Y en ello entendemos que el amor puro de Cristo es mayor que todas las cosas. Y si se dan cuenta, es el pináculo de las cosas que aprendemos de Cristo. Todos estos que acabamos de leer,
son atributos cristianos. Ahora, el versículo 8 tiene una clave adicional. Si nosotros, porque si en vosotros están estas cosas y abundan, es decir, si nosotros hacemos estas cosas y abundan, ¿qué significaría? Yo lo entiendo como que esta es nuestra forma de vida, este es el todos los días de nosotros, esta es nuestra forma de ser, se convierte en nuestra forma de ser. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué sería estar ocioso o sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo? Para mí es que puedo yo saber acerca de Jesucristo, pero si no hago nada con esa información, soy ocioso, no tengo fruto. Por otro lado, si las implemento, si las aplico, si me esfuerzo por ser así, entonces no estaré ocioso. Ahora, fíjense que el solo hecho de aprender acerca de ello dice que no os dejará estar ocioso. Eso quiere decir que si yo me dedico a estudiar sinceramente, a aprender sinceramente acerca de Jesucristo, naturalmente me voy a conducir hacia hacer estas cosas. Entonces, el principio de todo es aprender, lo hemos dicho una y otra vez hasta ahora, el conocimiento. Ahora, volvamos a las descripciones que se hacían acerca de estas cosas. Estamos en el manual de instituto otra vez. El conocimiento de Cristo que trae salvación se obtiene poco a poco. No es prudente que de una vez se nos imparta todo el conocimiento, sino más bien debemos recibirlo poco a poco y entonces lo comprenderemos. Un detalle importante sobre esto es la revelación. En cuanto a hacer firme nuestra vocación y elección, dice: hacer firme nuestra vocación y elección es ser sellados para vida eterna, es tener la garantía incondicional de la exaltación en el cielo más alto del mundo celestial. Es recibir la seguridad de la condición divina, es, en efecto, tener adelantado el día del juicio, de forma que se asegure la herencia de toda la gloria y el honor del reino del Padre antes del día en que los fieles realmente entren en la presencia divina, para sentarse con Cristo en su trono, aun como Él está sentado con su Padre en su trono. Muy bien, con esto estamos pasando entonces al segundo punto, que es: cuando uno adquiere conocimiento de los atributos divinos de Cristo y los incorpora a su propia vida, asegura su llamamiento y elección. Esta parte es interesante entonces, porque estamos hablando de una vez que se pone en marcha esto de implementar los atributos cristianos, llega un momento en que esta acción significa hacer firme mi vocación y elección. Entonces, paso 1, obtener conocimiento. Paso 2, hacer firme la vocación y elección o llamamiento y elección. Ahora, muchas veces hemos escuchado, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Esa parte es importante. Cuando nosotros analizamos la palabra escoger, estamos hablando de una persona que selecciona algo. Ahora, cuando hablamos de muchos son llamados, pocos son escogidos, entenderíamos que Dios está seleccionando a alguno. Sin embargo, cuando se nos dice por qué no son escogidos, se habla de los problemas que nosotros tenemos que hace que no seamos escogidos por Dios. O en otras palabras, es nuestro albedrío o las decisiones que tomamos los que nos permite o no ser escogidos. Ahora, ¿por qué razón no somos escogidos? Porque a tal grado hemos puesto nuestro corazón en las riquezas y en las vanidades del mundo. Eso quiere decir que una forma, ya tenemos la primera clave, que es el conocimiento. La segunda sería abandonar el orgullo e implementar los atributos cristianos para hacer firme la vocación y elección. Ahora, el tercer punto dice: palabra profética más segura. La promesa del Señor de que el hombre será exaltado y llegará a conocer plenamente a Dios viene como resultado de asegurar el llamamiento y elección de uno. Tenemos entonces el tercer paso. Por un lado, 1, conocimiento. 2, hacer firme la vocación y elección. 3, recibir la palabra profética más segura. Ahora, dijimos que la palabra profética más segura, de acuerdo a lo que leímos en Doctrina y Convenios, es saber que estamos sellados para vida eterna.
Vámonos a Doctrina y Convenios ahora 132 y vamos a leer un poco más sobre este sello en el versículo 19. Y además de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les es sellado por el por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido. Vamos a dejarlo un ratito hasta ahí. Aquí entra otro requisito. La ordenanza del matrimonio es en parte, el cumplimiento de hacer firme la vocación y elección para poder recibir la palabra profética más segura. Ahora, va a haber muchas personas que digan, yo ya estoy sellado. Y yo les pregunto, ok, ha sido sellado en el templo, pero la ordenanza ha sido sellada por el Santo Espíritu de la promesa. Si nuestro matrimonio no es bueno, entonces no ha sido sellado por el Espíritu Santo, solamente por el sellador del templo. Esa es una parte del convenio. Falta la otra, que es el cumplimiento del convenio en sí. Si yo no cumplo con el convenio, no tiene validez. Ahora, lo corté un ratito, pero sigamos leyendo. A quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y se les dice, saldréis en la primera resurrección. Esta es una promesa que viene después de que el Santo Espíritu de la promesa sella la ordenanza como cumplida. No se da así nomás. Ahora, un detalle interesante que dice más adelante en el versículo es que dijimos, saldrán en la primera resurrección, los exaltados. Dice, entonces se escribirá en el libro de la vida del Cordero que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente, y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio vertiendo sangre inocente, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos. Más adelante dice, esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Muy bien. Entonces, aquí hay una cláusula adicional. Dice que para las personas que reciben el sello de la ordenanza, que esta ordenanza se confirma por el Santo Espíritu de la promesa, hay una cláusula nueva. Dice que una vez que las personas reciben esto, ellos no deben cometer homicidio. Ahora la gente dirá, bueno, fácil, no voy a matar a nadie, se acabó. Pero no está hablando solamente del pecado del asesinato, sino que está hablando de algo más serio. Para entender esto necesitamos analizar algunas otras cosas. Vámonos a Juan 14, versículo 23. Dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. José Smith luego declara acerca de esta escritura que el sentido en el que se cumple es literal. Volvamos a 2 de Pedro. Versículos 16 al 18. Esto es justo antes del 19, donde él menciona que tienen la palabra profética más segura. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas astutamente inventadas, sino que con nuestros propios ojos hemos visto su majestad. Punto importante. El Cristo les fue revelado en majestad. 17. Porque él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando una voz le fue enviada desde la magnífica gloria, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está aquí hablando de la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo cambió delante de ellos y, como lo describe él mismo, se les mostró con majestad. En esa ocasión también estaba el Padre Celestial ahí, porque ellos declaran que escucharon su voz. Como vimos la promesa en Juan, Jesucristo y el Padre vendrán y harán morada con esa persona. Hablando sobre estas cosas, esta es otra enseñanza del profeta José Smith. Dice, mientras que el Espíritu Santo se lo conoce como el primer consolador, Jesucristo es el segundo consolador. Para recibirlo como segundo consolador, primero debemos cultivar la fe en él.
arrepentirnos, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo y esforzarnos por ser rectos y servir a Dios. Si hacemos eso, con el tiempo tendremos la persona de Jesucristo para atendernos o aparecérsenos de cuando en cuando, y nos serán descubiertas las visiones de los cielos, y el Señor nos instruirá cara a cara. Esta es una gran promesa. Entonces, aquí ya estamos hablando del segundo consolador. Jesucristo dijo que les prometía otro consolador. Él había sido el primero en un sentido porque había estado ahí con ellos, pero una vez que se vaya, Él iba a dejar el Espíritu Santo. En ese sentido, Él fue el primero y el Espíritu Santo el segundo. Pero para todos nosotros que no tuvimos la oportunidad de estar con Jesucristo en su ministerio terrenal, es al revés. El Espíritu Santo es el primer consolador y Jesucristo es el segundo. Y de acuerdo a nuestra fidelidad en implementar los atributos cristianos, en hacer firme la vocación y elección, entonces Él y el Padre Celestial hacen morada con nosotros. Esa es su promesa. Ahora, dijimos que la clave de todo, el inicio de todo, era el conocimiento. Y el fin de todo ello también, porque se obtiene el mayor de todos los conocimientos, que es que se revela al Hijo del Hombre. Ahora, tenemos por un lado esta cosa maravillosa y por otro lado la advertencia que se hace en el libro de Mormón. Segunda Nefi 26, versículo 11, porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre. Y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción, y esto contrista mi alma. Tenemos dos extremos, y ambos tienen que ver con el albedrío y con el conocimiento. Por un lado, tenemos la palabra profética más segura, que es recibir esta promesa de vida eterna. Ahora, nosotros podemos caminar en una dirección o en otra dirección, y está basado en nuestro conocimiento y está basado en nuestra aplicación del albedrío. Muchas veces hablamos del albedrío como yo puedo hacer lo que me da la gana. Es un país libre. Jesucristo mismo, el Dios mismo dijo que éramos libres de hacer. Pero realmente yo puedo escoger qué es lo que quiero hacer. Puedo decidir seguir a Jesucristo o puedo decidir alejarme de Él. Puedo decidir hacerle caso a los sentimientos de, esto no estuvo bien, voy a hacer mejor lo bueno. O puedo ignorarlos hasta que dejen de importarme. Espero que hayan quedado claros estos conceptos. Si algo que no quedó claro o fue confuso, por favor déjenme sus inquietudes en los comentarios y vamos a ver qué se puede hacer. Para mí es un tesoro aprender acerca de estas cosas y como lo dijimos desde el principio, el origen de todo es el conocimiento. Conmigo será hasta la próxima.